Hola, yo soy Laura Alonso Alemán, trabajo en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación como profesora de computación. Esto es en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y soy parte del grupo de procesamiento del lenguaje natural. Somos un grupo de investigación que nos dedicamos al tratamiento automático del lenguaje humano, cual tiene muchísimas aplicaciones porque el tratamiento automático del lenguaje humano es una de las áreas centrales de la inteligencia artificial y es una de las áreas en las que se evidencia muy claramente los problemas de sesgos. ¿Sí? En los últimos años estamos viendo cada vez más problemas de sesgos en todas las aplicaciones de inteligencia artificial. Bueno, vamos a tratar de contar un poco acá en qué consisten estos sesgos y qué se puede hacer al respecto, ¿no? Bueno, seguro han escuchado mucho hablar de sesgos en inteligencia artificial, pero ¿qué quiere decir eso? Para empezar, vamos a tratar de concretar un poco qué es esto de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial son procedimientos automáticos, ¿sí? Programas que tratan de hacer cosas que los humanos resolvemos usando nuestra inteligencia, ¿sí? Tradicionalmente, esto se ha abordado, se han resuelto las soluciones provistas para estos problemas han sido hechas a mano. Alguien entiende el problema, piensa en la solución y la programa, ¿sí? Entonces, obviamente hay mucho sesgo de parte de la persona que programa esa solución, de cómo la pensó, cómo la ideó y cómo la programó efectivamente, ¿no? Porque ahí está como poniendo su conceptualización, sus importancias en el programa. Pero desde hace ya bastante tiempo hay otro paradigma que hoy día seguramente, no sé si es el mayoritario, pero en la cresta de la ola sí es el mayoritario, que es el paradigma basado en datos. ¿Sí? En el paradigma basado en datos no hay una persona que programa, sino que a partir de varios ejemplos de algo que queremos hacer automáticamente, por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos separar las imágenes de gatitos de las imágenes que no son de gatitos, ¿sí? Bueno, a partir de ejemplos de un problema que queremos solucionar automáticamente, se infiere estadísticamente, decimos, se aprende automáticamente, ese es el área de aprendizaje automático, machine learning, se aprende un programa, ¿sí? Que resuelve automáticamente ese problema. ¿Sí? En lugar de que haya una persona que programe un programa que resuelva el problema, hay un programa que aprende cómo hacer un programa que resuelva este problema, ¿sí? Y una vez que se aprendió el programa a partir de todos estos ejemplos, lo que tenemos es un programa que efectivamente si le damos imágenes de gatos, imágenes que no son de gatos, puede separarlos en gatos y no gatos, por ejemplo, ¿sí? Y esto se usa para todo tipo de soluciones, ¿sí? Por ejemplo, no solamente para distinguir cuando algo es ponele un paso de cebra o no es un paso de cebra, cuando algo es un paquete de arroz o no es un paquete de arroz, sino también para hacer traducción automática, también para hacer texto predictivo, el GPS, por ejemplo, para saber qué camino preferimos, Netflix para saber qué película recomendarnos. Sí, se usa un montón. Y lo que es crucial acá es que está basado en datos, ¿no? Entonces nosotros tenemos esta sensación, ¿sí? De que estos datos son objetivos, ¿sí? Los datos provienen de la realidad y entonces no es que hay un programador que estuvo pensando en ese problema y decidió solucionarlo con sus preconceptos, sino que hay unos datos y ya está. Y si el programa resulta que funciona con prejuicios o discriminando o algo así, es que los datos venían así. Entonces, ¿dónde está el sesgo ahí, no? Podemos hacer la gran Poncio Pilatos y lavarnos las manos, decir, no soy yo. No es que yo hice un programa
que discrimina, los datos discriminan, ¿sí? Y ahí uno se queda un poco paralizado porque es cierto, o sea, no es que esta persona discrimina, sino que los datos, efectivamente en los datos observamos que hay estas tendencias discriminatorias, ¿sí? Por ejemplo, observamos que efectivamente los estudiantes de barrios más humildes tienen notas peores que los estudiantes de barrios menos humildes, ¿no? Y eso es lo que se usó. Lo que sucedió, por ejemplo, este año en que los estudiantes de Inglaterra no pudieron ir presencialmente a rendir sus exámenes finales, un algoritmo basado en datos, ¿sí? Un programa que había aprendido de cómo les venía yendo las notas a los estudiantes teniendo en cuenta muchísimas variables, les asignó las notas y lo que sucedió fue que sistemáticamente, mucho más sistemáticamente que lo que sucede en la realidad, ¿sí? Asignó notas bajas a los estudiantes de barrios humildes, notas altas a los estudiantes de barrios más ricos, ¿sí? Es decir, no solamente tuvo en cuenta lo que decían los datos, sino que lo maximizó, ¿sí? Entonces, los datos son objetivos hasta un cierto punto, ¿sí? Si los datos están reflejando la realidad, ¿por qué no decir, bueno, esta es nuestra realidad y nos relajemos, esto es así, el mundo es así? Bueno, no nos queremos relajar porque estos sesgos tienen efectos negativos, ¿sí? Tienen efectos muy negativos que cada vez están estudiados más desde el punto de vista de las ciencias sociales, y estamos llegando a consensos sociales sobre los efectos negativos de estos sesgos, de estos estereotipos, ¿sí? Como por ejemplo la invisibilización o la naturalización de estereotipos que tienen efectos negativos. Por ejemplo, hasta hace poco, hasta que se lo hicieron notar a Google, por defecto, cuando agarraba un idioma que no tiene marca de género, como por ejemplo el inglés o el chino, ¿sí? En los nombres, para algunas profesiones maximizaba los estereotipos de género. Por ejemplo, decía para nurse, que en inglés puede ser masculino o femenino, sistemáticamente ofrecía en la versión femenina, enfermera, ¿sí? ¿Qué efecto negativo puede tener esto? Si efectivamente hay muchas más enfermeras que enfermeros, ¿sí? ¿Para qué nos vamos a poner a pelear esto? Bueno, porque, por ejemplo, en la primera ola de COVID en España, las enfermeras se infectaron mucho más que el personal sanitario no femenino, ¿sí? El personal sanitario femenino, que es mayoritariamente enfermeras, se enfermó mucho más que el personal sanitario no femenino. Y seguro que este es un fenómeno muy complejo, como todos los fenómenos sociales, pero que estemos contribuyendo sistemáticamente a este fenómeno con todo el poder de las máquinas que se pueden replicar, que trabajan 24 horas por día, hace que estos estereotipos que normalmente son dañinos se conviertan en algo realmente preocupante, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que empezar a integrar dentro de la inteligencia artificial es que, bueno, existen consensos sociales sobre algunas tendencias que efectivamente se dan en los datos, pero que nosotros queremos combatir como sociedad para mejorar y para que dejen de suceder cosas negativas en nuestra sociedad, ¿sí? Un ejemplo muy extremo sería, si nosotros miramos los datos reales de nuestra sociedad, hay asesinatos. Eso no significa que nuestros modelos inferidos a partir de datos y nuestros programas de inteligencia artificial tengan que permitir un cierto porcentaje de asesinatos porque, bueno, esto se da en nuestra sociedad, son los datos objetivos, ¿no? Hay como ciertos consensos sociales que en algunos casos tienen rango de ley, ¿sí? Como los derechos fundamentales que están formalizados en la Convención de Derechos Humanos, por ejemplo, que nosotros queremos
integrar dentro de nuestras soluciones de inteligencia artificial independientemente o colaborativamente o por encima, ¿sí?, de los datos, ¿sí? Bueno, porque los datos no son independientes de sesgo. Los datos están sesgados, ¿sí? Hay sesgo en un montón de momentos del proceso de elaboración de soluciones basadas en datos, solo que estos sesgos por ahí no son tan visibles como los sesgos de que alguien implemente su prejuicio en una regla, ¿no? Por ejemplo, en los datos en los que cuando elegimos los datos de los que se aprende, siempre hay sesgo. Podemos decir, no, nosotros agarramos una muestra representativa. Una muestra representativa de los últimos 6 meses. ¿Y qué pasa con los últimos 10 años? O quizás una muestra representativa de la gente que tiene celular. No todo el mundo tiene celular o no todo el mundo tiene datos del celular, ¿sí? O, por ejemplo, una muestra representativa de los estudiantes, bueno, de las escuelas que presentaron sus estadísticas. Las que no presentaron sus estadísticas, no. ¿Sí? Luego, estos datos se representan para poder insertarlos dentro del proceso de aprendizaje automático. Hay que como masajear estos datos hasta que tienen una forma adecuada para ser insertados en este proceso computacional, ¿no? Desde la realidad hasta el proceso computacional hay una distancia. En esa representación de los datos también se incluye sesgo de los ingenieros que están involucrados en el proceso de convertir esos datos en un insumo adecuado para los procesos de aprendizaje automático. También cuando conceptualizamos el problema y decimos, no, lo que quiero es, por ejemplo, poner una nota a los estudiantes y esta nota tiene que ser del 0 al 10, ahí estamos también añadiendo un sesgo porque podríamos elegir otro tipo de evaluación, ¿sí? Y finalmente, el sesgo que más se escucha, pero que en realidad en la práctica suele ser el que tiene menos impacto, que es el sesgo algorítmico, seguramente lo vienen escuchando, que es el que proviene del algoritmo de aprendizaje y que en muchos casos estos sesgos algorítmicos tienden a amplificar el sesgo que ya viene de los datos, ¿sí? Si en los datos tenemos una distribución del 80% no son imágenes de gatitos y el 20% son imágenes de gatitos, quizás el algoritmo de aprendizaje nos va a decir que el 90% son imágenes de gatitos y eso también es preocupante, pero es de todos estos sesgos es el que tiene menos impacto. Entonces, bueno, ni siquiera podemos decir que los datos estén libres de sesgo, ¿sí? Entonces, empezamos a preocuparnos, ¿no? Y empezamos a decir, ay, caramba, estamos rodeados por el sesgo, hay que luchar contra el sesgo. Pero ahora hagamos un pasito atrás y pensemos, ¿los sesgos son todos malos? Los sesgos, en su origen, son una cosa muy útil para los seres humanos, ¿sí? Que están intrínsecamente relacionada con el mecanismo de abstracción, ¿sí? Nosotros como seres humanos todo el tiempo estamos recibiendo información de nuestro entorno, ¿no? Si hay una pequeña cosa que se movió, un cambio en el aire, una línea que no está bien terminada y nos abstraemos para quedarnos solamente con la información importante de toda esta información que estamos recibiendo todo el tiempo y olvidamos todo el resto. Entonces, los sesgos son una petrificación, una consolidación de estas abstracciones que a una cultura históricamente le vienen funcionando bien para adaptarse a su entorno. Entonces, está bueno, son mecanismos que nos permiten no estar todo el tiempo pensando en las cosas como si fuera la primera vez que vemos algo parecido, sino que decimos, bueno, esto es algo muy parecido a algo que ya vi antes o que mis abuelos vieron antes, entonces voy a reaccionar con lo que aprendió mi mente colectiva, que es la mente cultural, ¿sí? En ese sentido, los sesgos son un muy potente mecanismo cognitivo de adaptación al entorno, ¿sí? Pero, entonces, diremos, entonces si los sesgos son mecanismo cognitivo, son inevitables.
Entonces, nada, hay que relajarse y disfrutar porque forman parte de la configuración cognitiva del ser humano, no sé qué. Bueno, no necesariamente, pero en el caso de los sesgos que no son negativos, podemos inyectarlos en el aprendizaje automático, ¿sí? Por ejemplo, un mecanismo que se usa en aprendizaje automático con resultados bastante buenos es entrenar a estos algoritmos que aprenden a partir de ejemplos, entrenarlos con ejemplos que son progresivamente más complicados. Primero enseñarles cosas fáciles, una vez que aprenden las cosas fáciles, enseñarles una cosa, un concepto que es más complejo, que se construye sobre este concepto más fácil, luego cosas cada vez más particulares, igual que enseñamos a los aprendedores biológicos, o sea, las personas, ¿sí? Y esta es una forma positiva, digamos, de usar el sesgo, este sesgo cognitivo que decíamos que forma parte de los mecanismos humanos para adaptación al entorno, ¿sí? Pero sigue habiendo sesgo pernicioso, como estos estereotipos que veníamos hablando. Este sesgo pernicioso, ¿podemos hacer algo para que no forme parte de nuestros ejemplos de aprendizaje, de nuestros modelos quizás no de nuestros ejemplos de aprendizaje porque están basados en la realidad, pero quizás sí que no forme parte del software basado en datos que finalmente se despliega en las aplicaciones que nos rodean cada día, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Hay varias cosas que podemos hacer, ¿sí? Que básicamente se dividen en dos grandes grupos. Una es detectar el sesgo y otra es educar el sesgo, ¿sí? Detectar el sesgo quiere decir pensar las soluciones de inteligencia artificial como soluciones que pueden afectar negativamente a nuestra sociedad, igual que pensamos las soluciones de salud, ¿sí? Cuando se desarrolla una vacuna, se hace con todo el cuidado para detectar los posibles efectos perniciosos de la vacuna en la salud de las personas. Entonces, también cuando desarrollamos un software que puede impactar en la vida de las personas y la mayor parte de software de inteligencia artificial que se despliega hoy como aplicaciones afectan en algún punto a la vida de las personas, bueno, tener en cuenta que puede tener efectos perniciosos y tratar de detectarlos tempranamente en la ideación de esa solución, cuando se está desarrollando, donde se pueden ver estas detalles que no se han tenido en cuenta en ideación, o cuando se desplegó, cuando se aplicó en la sociedad, escuchar lo que dicen los usuarios, que no son quejas estériles, sino que pueden estar diciendo esto me está afectando de una forma que vos no habías previsto, porque, bueno, todos tenemos nuestras limitaciones, no se nos va a ocurrir todo en el momento de ideación, en el momento de desarrollo. Entonces hay que escuchar a los usuarios y probablemente es necesario avanzar en una regulación que sistematice y garantice este proceso donde los usuarios pueden inspeccionar qué efectos están teniendo los sistemas de inteligencia artificial en sus vidas. Pueden decir, esto en mi vida me está afectando negativamente. Pueden reportar eso y la gente a cargo, ¿sí? Las instituciones a cargo de ese software pueden o se ven obligadas a receptar esa queja e integrarla dentro de su producto, igual que lo tiene que hacer un alimento, igual que lo tiene que hacer una medicina, ¿sí? Y diríamos, bueno, si podemos solucionar todos estos problemas en el momento de idear, pues fantástico. El problema que tenemos acá es que las personas involucradas en los procesos de ideación y de desarrollo suelen ser personas
con unos perfiles muy parecidos, entonces no se les ocurren los, los posibles problemas, ¿sí? Los efectos adversos, perniciosos que pueden tener estos sistemas en la vida de las personas, ¿sí? Por ejemplo, hace poco le pasó a una chica que un software que sirve para que la gente que corre, los runners, formen más comunidad y puedan correr en compañía de otros, eh, sistemáticamente se usaba para tener una idea de dónde corrían las chicas y hacer, en algunos casos, acoso. ¿Sí? Eso no fue detectado en ideación porque probablemente las personas que idearon este software eran todos hombres. Las personas que lo desarrollaron también, ¿sí? Lo que es importante es que una vez que se ha desplegado, por lo menos los usuarios se sientan lo suficientemente capacitados para decir, esto está teniendo un efecto negativo en mi vida. Es cierto que no sé cómo funciona el software, pero no necesito saber cómo funciona el software, no necesito saber el detalle técnico para saber que esto está funcionando mal, que me hace mal, presentar un reclamo y que la institución responsable se haga cargo del reclamo e implemente las mejoras, ¿sí? De la misma forma que no necesitamos saber cómo funciona un remedio o cuál es la composición de un alimento para darnos cuenta de que nos sienta mal, presentar un reclamo y que la institución responsable se haga cargo de ese reclamo, ¿sí? Una forma de tratar de que estas cosas en el momento de ideación y en el momento de desarrollo se puedan prevenir un poco más, es incluir perspectivas diversas en estas fases de ideación y desarrollo. Quizás también empoderar un poco a sectores de la población que por ahí históricamente no se sienten tan capacitadas para hacer estos reclamos en el momento en que se sienten afectados negativamente por un programa, ¿sí? Otra gran opción es educar el sesgo, ¿sí? Una vez que lo hemos detectado, quizás es difícil pensar cómo hacemos para modificar un sistema basado en aprendizaje automático que en general son muy complejos, tienen una maquinaria muy compleja por adentro. A veces esa complejidad de los sistemas de aprendizaje automático es un argumento para decir, no, es que no podemos incluir acá modificar esto, ¿no? El sistema es un modelo estadístico súper complejo, no podemos modificarlo. Bueno, sí se puede modificar, ¿sí? El primer paso es explicitar las políticas que se quieren implementar, como por ejemplo que el género no esté explicitado en una aplicación como esta de Runners, ¿sí? Luego combinar las tendencias estadísticas y las reglas políticas y a partir de ahí mitigar el sesgo algorítmico, el sesgo de los datos, etc. Seguramente va a haber quejas diciendo no, porque las tendencias estadísticas son objetivas y las reglas políticas no lo son. No es cierto, ¿no? Esto se hace sistemáticamente y una forma muy sistemática de hacerlo es, por ejemplo, incorporando restricciones estadísticas, ¿sí? Restricciones que vienen, se integran formalmente sin fisuras con los modelos estadísticos, como por ejemplo restricciones lagrangianas para evitar la amplificación de los modelos, ¿sí? A la combinación de REC, que es lo que se hace en este paper que les dejo acá, donde se evita la amplificación del sesgo de género en acciones como cocinar, ¿sí? Otra cosa que se hace es combinar estas reglas políticas o reglas de negocio o consensos sociales, como le quieran llamar, con los modelos estadísticos, utilizando formalismos muy bien conocidos en
la teoría de aprendizaje automático, sí, la teoría matemática, como por ejemplo optimización multiobjetivo, que es lo que hacen empresas como Spotify, Netflix o Amazon para recomendar no solamente cosas basadas en nuestro historial de escuchas o de visionados de productos, sino también en reglas de negocio que estas empresas tienen, ¿no? Finalmente, me gustaría comentar que educar no es censurar, ¿sí? Todas estas formas de modificar los modelos estadísticos a veces reciben críticas porque sean arbitrarias o censuren, y me gustaría contar que eso no necesariamente es así, no necesariamente modificar los modelos estadísticos basados en datos implica una censura, sino que hay muchas alternativas. Y me gustaría contarles el trabajo que estamos haciendo para combatir discurso de odio en Twitter, ¿sí? Creo que hay un consenso social bastante bien establecido sobre que el discurso de odio es muy dañino socialmente, pero que el bloqueo y la censura, que es un poco el mecanismo que están aplicando ahora plataformas como Twitter o Facebook, entra en conflicto con derechos fundamentales como la libertad de expresión, ¿sí? Y también con la libertad de información, ¿sí? Por ahí, aunque una información sea falsa, quizás los usuarios quieren acceder a esa información y a la discusión, las réplicas que se arman alrededor de ese acto de comunicación que es compartir una información falsa, ¿sí? O de odio. Entonces, nuestra propuesta es usar contranarrativas en lugar de censura, ¿sí? ¿En qué consistiría eso de generar contranarrativas? Bueno, contestar al discurso de odio, ¿sí? Pero como ustedes saben, el discurso de odio es muy masivo, ¿sí? Hay muchos bots generando discurso de odio. Entonces, nuestra propuesta, desde el Grupo de Presente del Lenguaje Natural de la Universidad Nacional de Córdoba, pero también desde la parte de teoría de la argumentación de filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba y el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires, es generar contranarrativas automáticamente, ¿sí? Esto es un problema complicado, hay pocos ejemplos, pero somos bastante gente trabajando sobre esto. Damián Furman y Vanina Martínez de la UBA, Pablo Torres y yo misma de la Universidad Nacional de Córdoba. Y nuestra propuesta es identificar esquemas narrativos automáticamente, ¿sí? Específicos del discurso de odio. Por ejemplo, este tuit donde dice: un inmigrante le robó el bolso a una viejita, nos están invadiendo, ¿sí? Es un esquema argumentativo de generalización, y identificarlo automáticamente nos permitiría también automáticamente generar una contranarrativa basándonos en las propiedades generales, abstractas, ¿sí? Hacer una abstracción y generar una contranarrativa, como por ejemplo, no todos los inmigrantes roban bolsos a las viejitas, ¿sí? Si a alguien le interesa este tema, nos contactan, ¿sí? Y le podemos contar más. Bueno, eso sería todo lo que tenía para contar. Espero que les haya interesado y esperamos seguir avanzando entre todos en la difícil construcción de una inteligencia artificial que respete a los humanos.